amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, el mejor lugar para mejorar su inglés y viajar al extranjero. Hablando de viajar al extranjero, en este video les voy a comentar acerca de las lecciones que me dejó el programa Au Pair, las lecciones que aprendí de lo positivo de ser Au Pair y de lo negativo de ser Au Pair. Así que si están interesados en este tema, continúen viendo este video. Uno de los puntos negativos de ser Au Pair es estar lejos de la familia, y ustedes seguramente habrán escuchado el homesickness, que es básicamente extrañar a la familia, a tu hogar, a todo lo que era de tu hogar, home, todo lo relacionado a tu hogar, ¿no? En este caso concreto me voy a referir a la familia, y es que para la mayoría de au pairs cuando viajan a Estados Unidos es la primera vez que van lejos de casa, que van lejos de su familia, y fue lo que sucedió en mi caso. Sin duda alguna, para las que viajamos como au pairs y fue la primera vez que nos alejamos de la familia, es una situación que puede ser difícil. Para muchas chicas es un tema muy difícil de asimilar, y sin duda alguna pues se extraña a la familia. Obviamente dependerá de la situación de cada persona. Hay algunas chicas que les afecta más que a otras. A mí personalmente no me afectó mucho el hecho de estar lejos de casa. Supe manejar este tema de la manera apropiada, se puede decir. Es cierto que extrañaba mucho a mi mamá, en realidad sí la extrañaba bastante, pero de manera general se puede decir que yo este tema en particular sí pude manejarlo. Lo que a mí me afectó de cierta manera es que en mi ausencia sucedieron ciertas cosas que se puede decir quebrantaron la unión de mi familia, y me hacía añorar, o aún me hace añorar, el hecho de estar juntos, el hecho de la unión de mi familia y todas esas cosas. Pero también, tanto cuando yo estuve en Estados Unidos como ahora, esta experiencia me ha ayudado a ver la vida, a ver esta circunstancia en general como un adulto. Es cierto que la familia es muy importante, sin duda alguna, es la base de la sociedad, pero llega un momento en la vida de cualquier individuo, de cualquier persona, en la que ya llega el momento de tomar las cosas, de tomar responsabilidad de nuestra vida como un adulto, y en mi caso ya era ese momento, o por lo menos yo decidí hacerlo. Tan pronto como me fui a Estados Unidos, decidí hacerme cargo de todos mis gastos, de todo lo que incluya mi vida, y es algo que lo he hecho. Si bien es cierto hoy en día que ya regresé a Ecuador, vivo en la casa de mis padres, pero todos los gastos y todo lo relacionado a mi vida me los cubro yo, y es algo que yo me comprometí cuando estuve en Estados Unidos. Me prometí a mí misma que todos mis gastos me los iba a cubrir. Las cosas que sucedían en mi familia cuando yo estuve en Estados Unidos me hicieron que yo me di cuenta que ya era una adulta al 100% y que debía hacerme cargo de mí misma al 100%. Hasta el momento en que yo me fui a Estados Unidos estaba aún acostumbrada a que mis padres solventen todos mis gastos, y de cierta manera lo que sucedía en mi familia fue como que no, es hora de que tú tomes la responsabilidad de tu vida en tema económico, porque sí, la vida funciona con dinero. Entonces es lo que yo decidí, y es una de las lecciones más grandes que yo aprendí cuando me fui a Estados Unidos, y todas las cosas que pasaron en mi alrededor también. Otra de las cosas negativas que suceden en el programa Au Pair, o que la mayoría de chicas menciona que es negativa, es el tema del sueldo. La verdad es que a mí nunca me pareció algo malo, para mí fue algo muy bueno. Sí es cierto que no es una millonada lo que uno se va a ganar en Estados Unidos como Au Pair, pero para mí, en mi tema personal, a mí me ayudó muchísimo, me sirvió para muchas cosas, ahorré bastante, y en un futuro, para mis proyectos a futuro, me sirvió también para invertir en todos mis planes. Así que en mi caso personal, a pesar de que el sueldo sí no era una millonada, no son cantidades exorbitantes, sí me sirvió a administrar mis gastos de una mejor manera, a darme cuenta cuáles gastos son innecesarios y cuáles gastos son necesarios. Sin duda alguna hay un abismo de diferencia entre la persona que yo era en términos económicos antes de irme a Estados Unidos como au pair y la persona que soy ahora. Obviamente en el proceso cometí muchos errores, también malgasté mi dinero al principio cuando llegué a Estados Unidos, pero fueron errores que me ayudaron, se puede decir, a darme cuenta cuáles gastos son importantes y cuáles gastos no. Así que es algo que me ayudó muchísimo, el hecho de tener una cantidad limitada, que sí me servía para muchísimas cosas, pero como el sueldo que se recibe como au pair no es tan exorbitante, me ayudó muchísimo a dar prioridad a qué cosas sí puedo gastar y qué cosas pueden esperar, y que no me va a pasar nada si ciertas cosas simplemente no las tengo. Otra de las cosas negativas que muchas chicas mencionan del programa, y pues bueno, sí lo puede ser, pero también depende del lado que uno se lo vea, es el tema de vivirlos con los jefes. Y sí, es bastante pesado, principalmente cuando uno está cansado, cuando una ya ha tenido suficiente con los niños e incluso con los padres. Por muy linda que sea la familia, uno simplemente quiere despejar, ir a otro lugar,
lugar, pero pues sucede que cuando se es au pair se vive en el mismo lugar donde se trabaja y, como les digo, depende muchísimo de la persona que lo analice, de la persona que lo esté experimentando. Estas situaciones suceden incluso en nuestra familia. Muchas veces estamos súper estresados, ya no queremos relacionarnos con nuestros familiares y nos vamos en búsqueda de nuestros amigos, queremos socializar y regresamos a casa renovados. Lo mismo sucede, o bueno, aún más sucede cuando se es au pair y se vive con los jefes. Esta experiencia en particular a mí me ayudó muchísimo y de cierta manera es una de las cosas que más aprendí en el tema de controlar mis emociones, controlar mis sentimientos, como dice Teresa. Basta. Tengo que dominar mis sentimientos. Y es que sí, uno tiene que aprender a controlar sus emociones, cosa que yo no sabía antes. Si es que algo no me gustaba, si es que no estaba de acuerdo con algo, no podía, como en mi casa hubiese hecho o tal vez se hiciera, tal vez a lanzar un berrinche y salirnos con la nuestra. En la casa de nuestros jefes, pues no, hay que acostumbrarnos a sus reglas, a cómo ellos manejan la casa, de que si estaba tal vez enojada, responder de una manera prudente, a tal vez si es que algo no me gustaba, igual saber manejar la situación, tal vez si es que hubo algún malentendido, no llegar con una mala cara o no responder de mala manera. Me ayudó muchísimo a madurar en este sentido, a saber llevar situaciones incómodas, difíciles, con una buena actitud. Otra desventaja que muchas chicas miran del programa, y bueno, puede ser una desventaja, igualmente depende del punto en que se lo vea, es el tema de trabajar los fines de semana. Las au pairs pueden trabajar los fines de semana, obviamente sus horarios pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades de la familia de acogida, y lo que generalmente sucede es que las au pairs tienen que trabajar los fines de semana cuando las familias de acogida obviamente tienen que trabajar. En este caso en particular, las au pairs tienen dos opciones. La primera es ponerse a lamentar que por qué se tuvo que trabajar el fin de semana, y la segunda, darse cuenta que todo lo que se quiere en la vida, todo lo que realmente vale la pena, cuesta mucho trabajo. Les voy a poner dos ejemplos. El primero, la au pair viaja a Estados Unidos como au pair a cuidar niños para poder perfeccionar el idioma, porque es la manera más accesible para poder viajar al extranjero sin duda alguna, y obviamente tiene que trabajar cuidando niños. No es su trabajo ideal en la mayoría de casos. La mayoría de casos las chicas son graduadas en otras áreas, pero únicamente quieren mejorar su inglés y esta es la manera accesible. Esto es lo que tienen que hacer para llegar a ese objetivo. Y también lo analicé desde una perspectiva, se puede decir, un poco más adulta. En un futuro, la mayoría de aplicantes viaja con familias de acogida de clase media alta o alta, que son familias que tienen muchísimo dinero, pero todo esto tiene su trabajo y hay mucho trabajo detrás de eso. No es que las familias estadounidenses o las personas de Estados Unidos tienen dinero porque sí, no, ellos trabajan muchísimo, muchísimo. Son horarios de trabajo que uno realmente cuando llega ya se sorprende la cantidad horaria que tienen que trabajar para poder tener el estilo de vida que ellos tienen. No es casualidad que son una potencia mundial en sentido económico, y nuevamente se va al punto de que todo lo que se quiere en esta vida cuesta mucho trabajo. Y desde esta perspectiva en particular, a mí me dejó una lección muy grande para un futuro también, en el tema de que el dinero es muy importante. El dinero sin duda alguna es muy importante. La sociedad se mueve con dinero. En Latinoamérica hay la creencia de que el amor todo lo puede, que si hay amor, lo demás es secundario y todo eso. Y sí, está muy lindo para un tema de telenovela, de un libro, una historia, etc. Pero en la vida real el dinero es importante. El dinero te permite vestirte, te permite tener acceso a la salud, te permite tener acceso a educación, y con educación te permite tener acceso a libertad. En el caso de las chicas que desean tener hijos en un futuro, si se quiere tener hijos hay que tener dinero, porque los niños no viven del aire ni del amor, por mucho que se los ame, porque por mucho que se ame a los hijos, se necesita dinero para poder solventar los gastos que este nuevo ser humano necesita. El siguiente punto que les voy a mencionar, lo he mencionado en otros videos, y es perder amigos durante el proceso de ser au pair, y es algo que me ha pasado a mí, es algo que le ha pasado a absolutamente todas las au pairs, absolutamente a todas, y es que ustedes van a viajar a un lugar completamente desconocido, ustedes van a cambiar, no se imaginan cuánto, es que ustedes van a estar 6 meses en Estados Unidos y ustedes no van a reconocer a su antigua ustedes, y es lo que me pasó a mí. Su mentalidad va a cambiar muchísimo, por lo tanto su personalidad va a cambiar. Es cierto que la mayoría
mayoría de chicas conservamos nuestra esencia, porque sí, eso muy difícil que se cambie, pero nuestra personalidad, nuestros pensamientos, las cosas que creemos, las cosas que queremos, es muy probable que las cambiemos durante todo este proceso de ser au pair. Ustedes van a regresar, ustedes van a volver a conversar con sus antiguos amigos y sí, habrá ese cariño que siempre ha habido por el tiempo compartido, pero es muy probable que ya no estén en la misma página por tal motivo, ya no compaginarán tanto, se irán alejando, etc. Ustedes van a regresar con todas sus ideas, recargadas de energía, recargadas de proyectos, creyendo que todo es posible en la vida, y tal vez sus amigos sean las mismas personas que ustedes eran hace 2 años, pensando en el ex que perdieron hace 6 años, tal vez no con muchos proyectos a futuro, y a ustedes tal vez eso ya no les guste. Ustedes habrán aprendido otro estilo de vida, otros pensamientos, en que ya no se critica la apariencia física de una persona, en que una persona no es más ni menos por ser blanca, alta, trigueña, negra, cualquier color, cualquier etnia, no se critica nada de eso, ni siquiera se emite ningún comentario al respecto, no se opina en la vida de otras personas, no se da opiniones no pedidas. También ustedes, no sé, habrán aprendido el tema de la puntualidad. Si es que su horario de trabajo empezaba a las 9 y su compañero o su amigo tal vez llegó 9:15, ustedes ya no les va a gustar. Son pequeñas cositas que, aunque parezcan insignificantes, ustedes ya habrán cambiado, y no hay nada de malo, no está mal que su amigo siga siendo así. Recuerden que ustedes eran así hace apenas 2 años, pero ustedes cambiaron. Recuerden eso, que ustedes cambiaron, y simplemente hay que aceptarlo. Obviamente, como les digo, el cariño queda por el tiempo compartido con sus antiguas amistades, pero hay que aceptar que hoy en día tal vez ya no compaginan tanto para seguir siendo los mismos amigos que ustedes eran antes. La comida, sin duda alguna, es el choque cultural más fuerte que existe cuando uno apenas llega a Estados Unidos. Me imagino que tal vez sea el choque cultural más fuerte que se tenga que asimilar cuando se vaya a cualquier otro país, porque la comida obviamente es diferente. En este caso en particular, cuando llegué a Estados Unidos, odiaba todos los tipos de comida. Odiaba el jugo de naranja, odiaba el queso, odiaba el pan, odiaba todo, inclusive el arroz, porque el arroz incluso sabe diferente. Y sí, lo odiaba absolutamente todo. Lo único que me gustaba eran las galletas, y por esa razón subí muchísimo de peso, porque únicamente vivía a base de galletas. Con el tiempo me adapté muchísimo, a tal punto que hoy en día extraño la comida estadounidense. Sí, parecerá mentira, y extraño la comida estadounidense. Y algo que me pasó es que cuando estaba en Estados Unidos añoraba llegar a Ecuador, porque decía, voy a comer comida ecuatoriana, la comida ecuatoriana es lo máximo, y añoraba la comida ecuatoriana. Llegué aquí y sí, me encantaba, me sigue encantando, me sigue gustando muchísimo, pero es como que también hay algo más que ahora me gusta. Ya no es la única comida que me gusta, y de cierta manera extraño la comida estadounidense. Un caso muy divertido que me sucedió en este tema en particular es con el jugo de naranja. Cuando ustedes van a Estados Unidos, en los supermercados van a encontrar los tarros de jugo de naranja y dice 100% fresco, 100% puro, 100% natural, y cuando ustedes lo prueban, ni es puro ni es fresco, y tampoco, no sé si sea natural, pero no se le siente muy natural, porque tiene un sabor a químico, y lo odié. Cuando lo probé realmente lo odié, me parecía lo más feo del planeta, y conforme pasó el tiempo me encantó. Llegó un punto en que yo tomaba jugo de naranja de desayuno, almuerzo, merienda, porque me encantaba. Es algo realmente que no le puedo dar explicación. No me gustaba para nada, y con el tiempo me encantó. Y es lo mismo que me pasó con absolutamente todas las comidas. Las odiaba al principio y con el tiempo las amé, y es lo que me sigue pasando. Por ejemplo, en Ecuador es muy difícil conseguir las barras de proteína. El queso de Estados Unidos realmente es un queso de muy buena calidad y a precio económico. En Ecuador obviamente hay quesos, pero son a un precio exageradamente alto. Y bueno, la lección que aprendí en este tema en particular es estar abierta a otras posibilidades, a que la comida ecuatoriana sin duda es muy rica, es muy deliciosa, pero también hay otras opciones que podemos probarlas y también nos pueden gustar muchísimo. Sin duda alguna es algo que en un principio no me gustaba, pero hoy estoy muy contenta que tuve la oportunidad de conocer el lado gastronómico de Estados Unidos, que va más allá de únicamente pizza, hamburguesas, hot dogs, que es lo que generalmente la gente piensa. Hay un mundo de gastronomía en Estados Unidos, un mundo entero. Una de las cosas más positivas que tiene el programa es la oportunidad de aprender el idioma, bueno, perfeccionar el idioma en Estados Unidos. El hecho de haber asistido a un college, haber compartido clases con otras personas que igual estaban aprendiendo inglés,
Fue una experiencia que también cambió mi vida en muchos sentidos, porque uno muchas veces se piensa que uno solamente se va a aprender inglés con personas nativas y no es verdad. Aprendí muchísimo y mejoré muchísimo con otras personas que también estaban aprendiendo inglés, con otras personas quizá de Japón, de China, de países realmente que muchas veces ni siquiera sabía que existen, como Moldova. Tenía una compañera que era de Moldova y recuerdo que ellas obviamente español cero y teníamos que comunicarnos en inglés, teníamos que buscar la manera de comunicarnos en inglés, así que uno se aprende muchísimo. Otra de las cosas que sin duda alguna estoy muy contenta de haber conocido es el tema de haber conocido la cultura estadounidense. Es muy diferente a la cultura latina sin duda alguna, pero estoy muy contenta de haberla conocido. Me dio la oportunidad de valorar, de apreciar lo que otros países tienen por ofrecer. Es una experiencia única e irrepetible que realmente no la cambio por nada. Y una de las cosas en particular que tienen los estadounidenses es el ser ordenados. Ellos organizan su horario de tal manera que en la mañana trabajan, en la tarde hacen X cosa, a las 5 de la tarde meriendan, a las 6 se relajan y así. Son muy organizados, muy estructurados y es algo que me ayudó muchísimo también, porque hoy en día me encanta el orden, la organización, me gusta que todas las cosas estén 100% limpias, 100% organizadas. Y pues yo no era así antes de irme a Estados Unidos. Mi lunes no puede empezar si todo no está arreglado, si todo no está en su sitio, si mi ropa no está completamente lavada, doblada. Todo tiene que tener un orden en mi vida, así que es algo que aprendí muchísimo en Estados Unidos. Otra situación en particular en este tema de las culturas es aprender a respetar el espacio y el tiempo de las otras personas. No sé cómo se manejen en sus países, pero por ejemplo en Ecuador es muy común llegar a la casa de una persona de la nada, sin avisar. Y pues no, la verdad es que tal vez no es lo más recomendable. Muchas veces las personas ya están durmiendo o tal vez estaban enfermas, no les pueden recibir, no sé, hay muchas cosas que pudieran estar pasando. Así que algo que yo aprendí también en Estados Unidos es avisar, hasta decir, ¿sabes qué? Puedo ir a tu casa, estoy planeando en esto, se puede realizar esto, a organizar, no simplemente aparecernos porque sí. Incluso en Estados Unidos, como las personas se independizan muy jóvenes, cuando quieren visitar a sus padres, anuncian y respetan el espacio de sus padres. Sí, son sus padres, pero cada persona merece respeto a su espacio personal, a su vida en particular, y es algo que me gustó muchísimo. El haber conocido otra cultura es algo completamente indescriptible que realmente no tiene precio. El siguiente punto es muy polémico y la verdad no quisiera entrar en el detalle de la polémica, pero obviamente todas las au pairs viajan a cuidar niños y a muchas chicas les puede dar la idea de que sí quieren tener hijos, de que si no quieren tener hijos, y para las que sí quieren tener hijos les puede dar una idea de cómo van a criar a sus hijos. En mi caso en particular, muy personal, lo que yo he decidido hacer es que me gustó muchísimo cómo se maneja la crianza de los niños en Estados Unidos. En Latinoamérica se maneja mucho el tema de que un buen golpe, una buena correiza o unos buenos gritos a tiempo pueden ser de ayuda para el niño en un futuro, y yo pensaba eso también hace tiempo, pero la verdad es que no, los gritos, el maltrato no está justificado bajo ningún concepto, y es algo que lo aprendí en Estados Unidos experimentando y viéndolo. Los niños son seres humanos que necesitan respeto, y si es que uno quiere que los niños les respeten, pues también hay que respetarlos, y es algo que se maneja en Estados Unidos. Si el niño no quiere algo, no hay por qué obligarle. Obviamente el niño también entiende de que hay límites, de que los niños también tienen responsabilidades, todo eso hay que explicarles a los niños, pero en mi caso en particular me dio la idea de cómo a mí me gustaría criar a mis hijos si es que algún día los tengo. Como les digo, esta es una lección que yo la he aprendido de manera personal, otra persona la puede asimilar de una manera diferente, pero lo que yo pude ver, pude aprender de psicólogos y expertos en el tema es que los gritos y maltratos no están justificados bajo ningún concepto, y únicamente basta analizar nuestra población en Latinoamérica y analizar poblaciones en otro país. Si los gritos, golpes, correazos y todo esto fuera efectivo, la población en Latinoamérica fuera poco más y perfecta, y pues no, la delincuencia y tantos temas que nos quedamos muy atrás de otros países sin duda alguna. Con esto no quiero decir que la población en Estados Unidos ni en países desarrollados es perfecta, ni mucho menos.
Lo único que quiero decir es que los golpes y maltratos no se justifican para criar a un niño de la manera correcta. Otra de las cosas es el haber tenido acceso a nuevas experiencias que nunca en mi vida los hubiese podido adquirir, nunca jamás en mi vida si yo no hubiese sido au pair. Una de esas cosas es haber tenido la oportunidad de viajar a Canadá. Es un país increíblemente hermoso, exorbitantemente hermoso. No tengo las palabras suficientes para describir lo maravilloso que es Canadá, y es algo que lo llegué a hacer gracias a mi familia de acogida. Me llevó a Canadá con todos los gastos pagados por mi cumpleaños, y realmente es algo que no me caben las palabras, no puedo ponerlo en palabras para describir lo maravilloso que fue esta experiencia. Otra experiencia que igual la viví gracias a ser au pair y que nunca en mi vida la hubiese podido realizar, o por lo menos no en muchísimos años, y es el tema de haber ido en un crucero a Bermuda. Yo ni siquiera había visto un crucero en la vida real, y sí, la verdad es una experiencia súper increíble. El crucero es como un centro comercial en el mar, y pues una experiencia inolvidable que igual fui a Bermuda con todos los gastos pagados gracias a mi familia de acogida, porque ellos me llevaron. Y pues lo repito nuevamente, es una experiencia que si yo no hubiese sido au pair, ni en 1000 años lo hubiese podido realizar, y obviamente viajé allá gracias a mi familia de acogida. Otra de las experiencias que me sucedió en Estados Unidos fue el hecho de verme enamorada. Fue algo completamente diferente para mí. Por primera vez en mi vida me enamoraba realmente, un amor adulto, maduro, honesto, una relación real se puede decir, y fue algo que sucedió cuando viajé a Estados Unidos como au pair. Otra de las cosas muy positivas en Estados Unidos es que uno se tiene muchísima libertad, porque uno prácticamente se está solo en Estados Unidos, no se tiene que dar explicaciones a absolutamente nadie de nuestra vida privada, y pues en Estados Unidos existen todas las libertades que en Latinoamérica no existen, y pues ya queda decisión de cada chica, de cada persona, cómo asimila todo esto. En mi caso, en este sentido en particular, yo decidí quedarme con todos los valores, con todas las enseñanzas que recibí de mis padres, pero no puedo decir que no disfruté mi libertad muchísimo, principalmente en el sentido de que ya no tenía que estarme preocupando de que no les he avisado a mis padres, de que a qué hora voy a llegar, de a dónde voy, de que tal vez no les contesté, etc. Llega un punto en la vida de una persona en que uno ya realmente quiere hacer sus cosas sin tener que estar dando tanto explicación, y pues aunque hoy en día aún lo hago porque estoy viviendo en la casa de mis padres, pero cuando vivía en Estados Unidos realmente sentí la libertad en ese sentido. El crecimiento personal que ustedes van a experimentar a través del programa les va a dar libertad. Ustedes van a viajar al país donde nada es imposible, donde nada, absolutamente nada es imposible, no importa qué tan difíciles sus sueños puedan ser. Ustedes van a empezar a conocer historias de muchas personas que llegaron a ser exitosos con ideas que muchas veces al principio les pudieron haber dicho que no tenían mucho sentido, que eran ideas locas, etc. Y a eso a ustedes les va a dar esa sensación de que nada en esta vida es imposible, y eso les va a dar libertad porque se van a dar cuenta que sus sueños no son tan difíciles de conseguir. Mi experiencia personal en este caso en particular es que cuando yo me fui a Estados Unidos no tenía ni idea qué quería hacer con mi vida. Si bien es cierto, había estudiado inglés, estaba en la universidad, pero simplemente estaba estudiando eso porque me ha de servir en algo para el futuro, porque tal vez encuentre trabajo en un banco, en una empresa grande, en una, no sé, en una transnacional. Me podía ayudar también el tema del inglés. Pero en sí, yo no tenía un sentido en mi vida de decir esto me gusta, esto quiero hacer, esto quiero de mi vida. La verdad es que no. Pero viajé a Estados Unidos y empecé a conocer historias, empecé a leer, empecé a darme cuenta que había otra vida, que había otro tipo de negocios, que había tantas cosas fuera que yo desconocía por completo. Empecé a conocer de otros programas de intercambio, empecé a conocer a cómo funciona el programa au pair desde el lado empresarial, empecé a conocer de que existen pasantías, de que existen programas de verano, etc. Mi vida, mi mentalidad cambió y dije, esto quiero hacer, y por esa razón fue que cuando fui au pair en Estados Unidos empecé a ahorrar dinero para que cuando yo regresara a Ecuador ya tener todo listo y tener pues el capital para empezar mi empresa de intercambios. Así que fue como el programa au pair dio sentido a mi vida en muchísimos aspectos.
Eso es todo, amigos, por este video. Espero que las lecciones que yo aprendí del programa sean un tanto similares a las de ustedes, y si no son similares, déjenme saber en los comentarios cuáles han sido las lecciones que a ustedes les ha dejado el programa. Gracias por haber visto este video hasta el final. No se olviden suscribirse al canal, darle un me gusta a este video, y conmigo será hasta uno próximo muy pronto. Adiós.